en Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Buenos días, queridos amigos y amigas de Pienso Luego Estorbo. Bienvenido hoy, 7 de julio, San Fermín. Felicitamos desde aquí a todos por su onomástica. Que, por cierto, también lo celebró anoche nuestro jugador de la selección española cuando marcó ese único tanto que nos da el paso a los cuartos de final, que veremos todos, si no pasa nada, el viernes por la noche. Amigos, ayer hacíamos un comentario que ha levantado un gran revuelo en las redes sociales porque nadie, o casi nadie, salvo los muy cafeteros, esos socialistas que prácticamente no piensan, sino que pase lo que pase, ya pueden robar la catedral, que los van a seguir apoyando, y no falta mucho. Ha habido un gran revuelo social, amigos, porque este fin de semana, en los medios de cabecera del alcalde socialista, hizo unas declaraciones que a todo el mundo nos ha dejado atónitos. Y lo comentábamos ayer, con respecto al pacto que se ha firmado en la Junta de Andalucía para que Juanma Moreno, el Partido Popular, vuelva a ostentar la presidencia y el gobierno de la Junta de Andalucía, con ese pacto con el señor Gavira, con Vox, de que ostenta una vicepresidencia y una consejería con las competencias de turismo, desregulación, administración local y justicia. Bueno, pues al alcalde de la ciudad de Jaén, del Partido Socialista, no se le ocurre otra cosa que decir, insisto, en estos medios de cabecera de la corte, dijo lo siguiente, concretamente en el Diario Ideal del sábado 4 del 7 del año 26, con respecto al pacto, y eso ha generado mucho revuelo social. Dice: es lamentable. Lo que ha firmado Moreno es algo que yo no hubiera hecho en la vida. Yo me hubiera ido antes que firmar un acuerdo en contra de los derechos humanos. Sentencia, dice la periodista. Yo me hubiera ido antes que firmar un acuerdo en contra de los derechos humanos. Ni más, ni menos. Claro, las redes sociales inmediatamente, bueno, pues le dicen algo parecido a lo que yo les decía ayer. ¿Y por qué no te has ido a esa otra actividad que nos has puesto encima de la mesa de agricultor, sobre todo de patatas, cuando tu partido firmó el acuerdo en esta legislatura con Bildu, con esos que apoyan y que han apoyado a la banda terrorista ETA, que ha matado a más de 800 personas, incluidos muchos socialistas, que ha herido a miles de personas que han quedado con unas secuelas tremendas. Eso sí es violar los derechos humanos, alcalde. Eso sí, y eso lo ha hecho tu partido, y tú no te has ido. Pero es que además ha firmado un acuerdo con golpistas, independentistas, con prófugos de la justicia, y tú no te has ido. Deberías de pensar, antes de hacer declaraciones grandilocuentes para que tus medios lo recojan, pensar lo que dices. Porque si ese pacto firmado en la Junta de Andalucía va contra los derechos humanos, el de tu partido con Bildu, ¿contra qué va exactamente? Porque esos son asesinatos, heridos. En fin, yo creo que tienes tiempo en tus medios de cabecera o en el pleno, cuando sea, rectificar esa declaración
porque si no te va a perseguir durante mucho tiempo. Porque que yo haya visto, leído, oído, escuchado en este tiempo, que lleva el pacto en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, no se ha violado ningún derecho humano, no se ha asesinado a nadie, no se ha secuestrado a nadie, no se ha herido a nadie, que yo sepa. A lo mejor sí, ni he visto ahorcado a nadie en Los Olivos, ni he visto a nadie que la hayan perseguido por razones políticas, ni he visto a nadie que haya sido privado de su libertad de forma injusta. Todo eso que tú dices de los derechos humanos. Humanos. Pero es que además, amigos, en esos medios de cabecera, también decíamos ayer que había hecho un balance de sus últimos 18 meses de gestión y que decía que había tomado decisiones valientes, muy valientes. Y además se imputaba inversiones que no están hechas, inversiones de promotores privados. Pues menuda polémica hay también con los dichosos bancos de la plaza de la estación de autobuses. Otra polémica importante. La asociación Jaén Centro le exigió al alcalde, por muchos motivos, que retiraran esos bancos de la plaza de Jaén, de la plaza de la Libertad, creo que se llama ahora, la de la estación de autobuses. Porque yo muchos días he visto ahí hasta Policía Nacional con armas largas. Armas largas. Policías nacionales. Y esta asociación Centro ha solicitado que se potencie ahí la seguridad. Que, bueno, pues el alcalde accede a esa petición, en esa decisión tan valiente, y quita los bancos. Una concejal del Partido Popular, en el pleno pasado, la señora Segovia, María Segovia, le pregunta al alcalde que por qué ha retirado los bancos de la plaza de la estación de autobuses. Y vamos a ver y a escuchar lo que nos dice el alcalde. Señor alcalde, me gustaría preguntarle por qué ha tomado la decisión de quitar los bancos de la Plaza de la Libertad. Gracias. Mire, teníamos una cuestión que, bueno, sobre todo ha sido planteado y aprovecho para bueno, ponerlo de manifiesto. En la ciudad existen de vez en cuando, en ocasiones, problemáticas que surgen por molestias ocasionadas a los vecinos, sobre todo por cuando ciertos grupos de personas que tienen problemas lo hemos visto, problemas de dependencia, problemas de alcohol, otro tipo de actuaciones de este tipo, pues utilizan espacios que generan ciertas ocasiones, ¿no? Por tanto, uno de ellos, en este caso, se estaba produciendo en el entorno de la Plaza de la Libertad, como bien conoce. En los años anteriores pasó también en la Plaza de los Huérfanos, en Blanco Nájera creo que se llama la plaza, y también tuvimos que hacer un vallado porque era el objeto donde la gente se iban, algunas personas con adicciones se iban a consumir alcohol, a generar otras molestias que generaban otras preocupaciones y molestias para el entorno. Entonces, de forma temporal y provisional, no todo, porque queda un banco y queda un entorno donde se puede depositar para evitar que se produzcan unas aglomeraciones de algunas personas específicas que tienen este tipo de causas, pues por eso se ha planteado, de forma temporal, insisto. Dice lo que todo el mundo sabemos, que dice que se han quitado los bancos porque hay problemas fundamentalmente derivados de personas con adicciones, con problemas de alcoholismo, y se genera una inseguridad que ya ha ocurrido en otras veces, y él toma esa decisión, también a instancia de esa asociación de vecinos Jaén Centro, una decisión madura, pensada, razonada, y los quita. Inmediatamente salen las feministas 8M, otra asociación también, la plataforma Jaén Antirracista, que han expresado su malestar y su fundada sospecha de que la retirada de los bancos formaba parte de una estrategia para vaciar de personas pobres e inmigrantes el entorno de esa estación de autobuses.
para... Bueno, y protestan. Las feministas 8M salen de la cueva. Para que no se le olvide lo que le tienen que abonar todos los meses las subvenciones. Y protestan. Y entonces el alcalde y este gobierno municipal, como toma decisiones muy bien pensadas, muy bien razonadas, pues cambia de opinión. Como Pedro Sánchez. Y ayer ya os ponía los vídeos que están poniendo otra vez los bancos. Ahí lo tenéis. Eso es gobernar con sensatez. Eso es gobernar con criterio. Eso es gobernar primando los intereses generales. Hoy me piden que quite los bancos y los quito. Ahora me piden que los ponga y los pongo. Muy bien. Decisiones valientes. Decisiones maduradas. Decisiones de peso. Ese es el gobierno municipal que tenemos en esta ciudad. Así que ahí, a partir de ahí, imaginar lo demás. Ahora digo una cosa, mañana digo otra, pasado mañana lo que se me ocurra, y así está todo paralizado, una inacción municipal tremenda, y eso sí, que va a hacer ahí el Hospital Rey Fernando. El hospital no, el Hotel Rey Fernando. Cuando Dios quiera, porque eso lo llevo yo oyendo desde que era chiquitillo. Pero en fin, decisiones valientes toma el alcalde, decisiones muy valientes. Por cierto, y hablando de hoteles, eso que quiere hacer el alcalde de llevarse a los empleados municipales al edificio de correo y vender el ayuntamiento al mejor postor o al que salga por ahí, que no sea el mejor postor, pues resulta que, aparte de el merderío que hay en torno, que está sacando el Partido Popular en torno a correos, el oscurantismo que por allí en el año 22, cuando esto se planteó, ya estaba la ley de allí, la ley de día esta, de las cloacas, en fin, ahí hay un mierderío que yo no sé si en qué término estará todo eso, porque no nos dan explicaciones. El alcalde ha protestado y le ha dicho de todo menos bonito al portavoz del PP, al anterior alcalde, que para arriba, pero papeles yo no he visto ninguno. Porque los papeles se enseñan en una rueda de prensa en donde los periodistas pueden dar fe de lo que está diciendo el alcalde o quien sea para el día siguiente publicarlo. Yo no he visto ningún papel. Dice el alcalde que todos son bulos, que, en fin, lo de siempre, lo que dice Pedro Sánchez, que todos son bulos, que todos son fango, que todo, pero yo papeles no he visto. Bueno, pues resulta que no solo quiere vender el Ayuntamiento de Jaén, que también quiere vender el Palacio Capitán Quesada, en la Plaza de la Merced, que recuperamos allá por el año 1995 o por ahí, un sitio muy bonito, en la Plaza de la Merced, que ha sido muchas cosas. Allí estuvieron los maristas, allí estuvo la caja de reclutas, bueno, eso se recuperó para el ayuntamiento con la intervención de la escuela taller, más un dinero que puso el propio ayuntamiento, en fin, y se quedó un espacio y un edificio muy bonito. También lo quiere vender para poner otro hotel, ya no sé yo si de lujo, pero bueno, quiere poner otro hotel. Bueno, pues resulta que la normativa andaluza urbanística imposibilita la construcción del hotel de lujo que plantea el alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, porque el cambio de uso requiere la aprobación de la Junta por la presencia de restos de la muralla medieval y de una torre en el propio Palacio Consistorial. Entiendo que el alcalde es respetuoso con la normativa andaluza y si cuando ha hecho esta propuesta no se la había leído, pues tiempo tiene para leérsela. Y si no, tiene un montón de técnicos en la gerencia de urbanismo que cualquiera le hace un resumen, como lo hacía una Zapatero de la Economía en 2 tardes. Le hacen un resumen y le dicen, alcalde, que esto no se puede hacer. Y entiendo y creo que será respetuoso con la legalidad urbanística. Bueno, pues nada, amigos,
los feministas 8M ya han desconvocado una manifa que iban a tener en la Plaza de la Libertad, ya la han desconvocado. Los bancos vuelven a la plaza. La sentada de protesta se desconvoca. Y así estamos, con medidas municipales de calado, de mucho calado. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amigos, todos sabéis la deriva del gobierno socialista, bueno, o socialcomunista, porque ahí están los de Sumar, aunque pinten poco, pero bueno, fundamentalmente el Partido Socialista, esa guerra encarnecida que han tomado con los jueces. Con los fiscales no, porque los fiscales ya sabéis de quién dependen. Sobre todo con los jueces y lo que ellos denominan los pseudomedios. Que me imagino que será uno de ellos, aunque igual no tienen ni la entidad para Pedro Sánchez. Tomaron esa guerra encarnecida contra los jueces y magistrados de nuestro país, simple y llanamente porque estaban haciendo su trabajo. Bueno, ayer salió una supuesta encuesta que han hecho los medios sanchistas por excelencia, El País, La Vanguardia y, como no, el CIS de Tezanos, que se suma también a esa encuesta. Y publican una encuesta justamente cuando tenía que salir la autorización demencial de devolverle el pasaporte total a tiempo parcial a la hija de Sabiñano, el que financiaba la campaña de Pedro Sánchez. Bueno, y sacan esas cabeceras que luego a su vez llevan también el CIS y sacan esas cabeceras y consideran la percepción de la poca o nula imparcialidad en los casos de la mujer y del hermano de Pedro Sánchez por un 40% de la población. El Centro de Investigaciones Sociológicas y esos medios afines han hecho lo propio, una maniobra con la que tratar de poner en el foco una supuesta pérdida de confianza de los ciudadanos para la justicia, para continuar ahondando en ese victimismo de que son los jueces los que lo están persiguiendo por motivos políticos, no por chorizo, no, por motivos políticos. Y claro, ya ayer por la tarde, pues la plantilla de los 61 que están a sueldo de las cloacas, pues ya ayer por la tarde, es que claro la encuesta dice, El País publica una encuesta que asegura que más de un 65% de los españoles consideran que existe el lawfare. Como si el 65% de los españoles supieran lo que es esa palabreja. Además del llamativo conocimiento masivo del término guerra judicial. Y naturalmente, todos repitiendo que lo están persiguiendo, que existe una persecución judicial por razones políticas. Esa palabra, lawfare, más o menos, se incorporó al sanchismo allá cuando todos los jaleos en el 2017 que estaban persiguiendo políticamente al fugado Puigdemont, al procés, que estaban en contra. Entonces aquello se empezó a acuñar y ahora esas encuestas publicadas ayer por algunos medios han salido al auxilio de ese discurso victimista de Sánchez y de la PSOE para certificar que el lawfare es un concepto complejo donde los haya. No solo es conocido por la gran mayoría de los españoles, sino que esa misma mayoría certifica su existencia en la España actual. Eso sí, con los casos que la justicia investiga de las chorizadas del PSOE. De los demás no hay lawfare. El otro día condenaron a un tío de la Púnica, eso está muy bien condenado.
El otro día condenaron a este Granados, que fue vicepresidente de la comunidad autónoma. Ese está muy bien condenado. Están todos muy bien condenados. Eso sí, los otros no. El Ábalos y el Córdoba es la oferta. ¿Por qué? Para preparar el recurso ante el Tribunal Constitucional y que ahí llegue el borrador pumpido. Bien, esto no se lo cree absolutamente nada. Porque lo que los jueces hacen es perseguir un delito. Lo cual no significa que sea perseguir judicialmente a los políticos. Salvo que los políticos sean los que presumiblemente sean los delincuentes. Ellos persiguen un delito y un autor. Que ese autor es un político, porque no hubiese cometido presuntamente ese delito. El sanchismo y sus partidos colindantes han convertido en un fenómeno histórico la corrupción pública en España, y es evidente por todo lo que estamos viendo. Ya van más de 126 socialistas o afines al sanchismo que están siendo investigados por los jueces. Y claro, le ha sobrado tiempo al insuficiente Óscar López y a la plantilla de los 61, pues salir corriendo a coger estas encuestas, entiendo, fabricadas adrede, para criticar a los jueces sobre su actuación. Pero ayer, y en referencia a esto de los jueces y del pasaporte de Begoña Gómez, que yo creo que desde el principio que todo ha sido un disparate. Pero el juez decretó esas medidas cautelares de la retirada del pasaporte. Ayer otro juez, que estaba de sustituto porque el juez Peinado se había ido de vacaciones, otro juez ratificó esas medidas cautelares a tiempo parcial. Es decir, no te vayas a Turquía porque allí no pintas nada, allí no eres necesaria, porque normalmente y en otras ocasiones nunca has ido a las cumbres de la OTAN. ¿A qué tienes que ir ahora? Pero en fin, esa solicitud que hizo la presidenta era para provocar una vez más al juez Peinado, pero este tenía solicitadas las vacaciones y se fue, y le dejó la decisión al juez que lo estaba sustituyendo, que por cierto fue secretario con el Partido Socialista en la época de Zapatero. Y a este lo han criticado un poquillo menos. Claro, porque como este fue de los nuestros, ahora se ha vuelto a ser juez, ya no hay tanto lawfare. Total, que a lo que vamos, que le ha dejado a tiempo parcial el pasaporte para que vaya a la graduación de su hija y no vaya a la cumbre de la OTAN, que allí no pinta absolutamente nada. Bien, y además que eso es Turquía, no es espacio europeo, bla, bla, bla. Pero bueno, yo no voy ahí. Yo lo que voy ahí es a lo siguiente, que a raíz de esto se ha puesto encima de la mesa dos cuestiones que yo no sabía. Bueno, una sí la sabía y otra no. De la nueva hipocresía del socialismo y en concreto del Partido Socialista y en concreto de Pedro Sánchez. Que tanto critica a la universidad privada. Que tanto critica chiringuitos, los términos son despectivos, las universidades privadas son todos unos chiringuitos, te regalan los títulos, no hacen ni el huevo. Y mira por dónde, a raíz de esto, pues salta la noticia de sus hijas, que me parece muy bien. Y además que estén en el anonimato, no tienen nada que ver con la política y me parece absolutamente bien. Pero resulta que sale... Claro, si va a la graduación de la hija, pues no hay más remedio que seguir un poco la información. Y resulta que la hija está estudiando
en Inglaterra, en una universidad privada, el grado de psicología, y va a ir la mamá y el papá a la graduación. Fenómeno. Como voy yo, como vas tú, como vas. En la universidad privada. Pero es que resulta que la otra hija pequeña está estudiando en Madrid en una universidad privada y vale 12.000 y pico euros la matrícula. Que me parece muy bien, que me parece cojonudo, pero que luego no salga a contarnos milongas, Pedro. Que si las universidades privadas son chiringuitos, que la universidad pública, que esto es un disparate, que la Junta de Andalucía ha concedido 2 universidades privadas. ¿Y tu hija dónde estudian exactamente? ¿Dónde estudian exactamente? Porque a mí eso es un dato que me gustaría conocer, que ya se ha publicado. Yo no le voy a dar aquí más publicidad, obviamente, porque no merece la pena. Entre otros casos, porque es una cuestión puramente personal. Pero si criticar esa doble vara de medir y esa hipocresía y ese cinismo que caracteriza a Pedro Sánchez, al sanchismo y a sus seguidores, critico una cosa y hago justamente la contraria. Bueno, amigos, pues vamos a ver cómo terminamos San Fermín. Aquí en Jaén Capital hace un calor que flipa, igual que me imagino que en el resto de la provincia y en el resto de Andalucía. Mañana nos vemos si Dios quiere y que Dios bendiga a todos. Un abrazo. Hasta luego. Ay, que no te engañes.